Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Somos Open House, tu guía inmobiliaria. El día de hoy me acompaña acá en cabina de manera presencial Francisco Pacheco, nuestro entrevistado destacado, así tal cual como lo dice la promo, consultor estratégico de empresas. Y bueno, Francisco es un líder determinado, apasionado por la vida, que ha llegado a miles de personas en diversos eventos y grupos, también a multitudes. Este día vamos a estar hablando junto a Francisco sobre algo muy interesante, esos desafíos y oportunidades para los gerentes de las nuevas generaciones, las generaciones X, Millennials y Z, también conocido como el liderazgo multigeneracional. Bienvenido a Marcando la Pauta, ¿cómo estás? Gracias Susana y equipo, qué bueno poder estar aquí compartiendo con ustedes y bueno, creo que va a ser un tema muy interesante, ¿no? El que vamos a hablar el día de hoy. Así es, cuéntanos un poquito sobre ese término, ¿qué es el liderazgo multigeneracional? Sí, se dice, primero debemos definir, ¿no? Se dice que hoy en día conviven hasta 5 generaciones dentro de las organizaciones. Ahora imagínate cómo se está viendo eso y cómo podemos ver ese tema de cómo liderar diferentes generaciones que crecieron con información distinta, con tecnologías muy diferentes, porque la tecnología tiene una connotación muy importante y es que avanza de manera tan rápida que lo que era un X o un baby boomer, que todavía hay baby boomers dentro de organizaciones, y lo comparas contra alguien que está en la generación Z, tú dices, hey, esta brecha, ¿no? Estas personas vienen de enviar fax. Ahora, explícale hoy en día a una persona de la generación Z que nosotros enviábamos fax y que esperábamos, yo no sé si recuerdan ese pitico en el teléfono que tú repicaba el teléfono y de repente sonaba ¡pip! Y era el momento para introducir el papel, ¿no? Imagínate cómo le explicas eso en una tecnología de WhatsApp, en una tecnología donde hay tantas formas de chat instantáneos en cualquier parte del mundo. Entonces hay que definir eso, ¿no? Que es bien interesante cómo piensa esa primera generación que hoy en día todavía está, que es lo baby boomer, hasta la generación Z. Entonces sí, hay un gran desafío por cómo piensan, ¿no? Y baby boomer podemos tener encargos de gerencia, encargos de altos liderazgos, dirigiendo organizaciones. Y ahora están dirigiendo básicamente a los tataranietos, ¿no? Así es, vamos a explicar un poco a nuestra audiencia características principales de cada una de estas generaciones que has mencionado para poder entender las edades que comprenden en este momento, por lo menos los baby boomers, en relación a los millennials, los gustos, preferencias que tiene cada uno de ellos. Creo que por las temporadas, por cada 20 años, que es lo que tú determinas una generación, y sabes, empezamos a decir, bueno, no, esto pasó y ocurrió aquí y exactamente se dividió, pero lo que estudian, hay un consultor organizacional muy famoso que se encargó de estudiar directamente las brechas generacionales. Jason Dorsey se llama él, incluso tiene una academia donde se estudian únicamente los desafíos generacionales organizacionales. Él dice que el desafío más grande, o parte de las características, en este caso los baby boomers, son aquellas personas de autoridad, de trabajo duro, que solo hay que trabajar. Sí, es así como se hace y no hay otra manera. Luego empezamos a tener esta generación X, que es la que siempre te pide el folleto cuando terminas una conferencia. O sea, cuando tú vas... Sí, oye, tú me puedes mandar las láminas. Y no hace nada con las láminas que tú le envías. La diapositiva. Pero siempre quiere las láminas, siempre quiere la diapositiva. Y luego entra la generación Y, ¿sí? Esta generación que incluso dentro de ellos mismos hay una bifurcación, o millennials, hay una bifurcación de la generación. Y esto es interesantísimo. Existen los millennials que se adoptan o que se adaptan más al tipo de trabajo, que hay que trabajar duro, hay que ser responsable, hay que cuidar el trabajo, hay que esforzarse. Y luego está el otro millennials, que hay una bifurcación, en los estudios lo demuestran, que es el que ya tiene un mes trabajando y quiere un aumento de sueldo y un nuevo cargo. Y es increíble esto, Susana y equipo, porque las personas que más se quejan de los millennials en las organizaciones son los millennials. Son los mismos millennials. Porque existe esa bifurcación. O sea, el otro tipo de millennials. El otro tipo de millennials. Y yo dentro de esa generación de millennials, pero estoy del otro lado, soy de los que trabaja, de los que me gusta, de los que... Y me di cuenta, cuando empecé a estudiar esto, me di cuenta que era real. O sea, que yo vivía quejándome de mis compañeros de trabajo que estaban en mi misma generación.
Y cómo es posible que dos generaciones se hayan roto. Y la causa se da, o dentro de los estudios se da la causa a el hecho sucedido el 11 de septiembre. Okay. El hecho de las Torres Gemelas dice que fue algo que causó un impacto en las generaciones. Hubo esa brecha, una ruptura en la generación. Y bueno, ahora tenemos la generación Z, que es la que nos está tocando liderar, es la que está entrando hoy en día a las organizaciones, que básicamente es el tipo de persona que tú lo llamas a una entrevista de trabajo y el día anterior te dice sí, te confirma que va a llegar y al otro día no llega y no te explica por qué y ni siquiera lo vuelves a llamar, y si lo llamas te dice, ay, disculpa que estaba ocupado, ¿puedo ir otra vez? Y tú quedas como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué no se entendió, por favor? Hemos trabajado con organizaciones y hemos hablado de este tema, sobre todo el tema de cómo captarlos al trabajo, cómo hacerlos venir al trabajo. Y es que me comentan cosas en una industria farmacéutica y me decía, Fran, vienen a una industria farmacéutica y las personas llegan en franela y con los pantalones rotos. Y cuando nos plantamos delante le decimos, oye, mira, tú sabes que la vestimenta es muy importante en la industria farmacéutica. No, yo me he visto así. O sea, que realmente hay, digamos, características muy particulares en cada una de estas generaciones que, más allá de evaluarlas como buenas o malas, son realmente diferentes. Y ahí es donde se ve justamente ese desafío para quien lidera un grupo multigeneracional. ¿Cómo podemos entonces acortar esa brecha y tratar de tener un proceso lo más aplicable posible y reproducible posible a esa diversidad que tenemos entonces en las organizaciones? Sí. Ya una vez pasando el hecho de resistirnos a ello, ¿no? Total. Lo primero es entender que existe la brecha generacional. Y hay un fundamento del por qué existe una brecha. O sea, cómo se crea, cómo nació esa generación. Porque también debemos preguntarnos eso. Bueno, ¿cómo nacieron los millennials? ¿Cómo nacieron los X? ¿Cómo nacieron los baby boomers? ¿Cómo nacieron la generación Z? ¿Cómo nace? ¿Cómo decidimos que esta era la generación y que nació esa generación? Y los estudios demuestran que las generaciones son una consecuencia de su crianza. Es decir, yo estoy criando a los Z. Mi papá... Pero a ti te crió probablemente un X o un baby boomer. Un X me crió y yo soy parte de lo que él hizo. Un híbrido. Yo soy lo que él hizo. Entonces, el mayor indicador del por qué una generación se comporta, cómo se comporta, es la crianza. Fue lo que se le enseñó en casa. Y en el contexto, por supuesto. Ahora, sí, entendiendo esa crianza, ese contexto, esas características que llevamos en nuestra personalidad y que llevamos de esa misma manera las organizaciones de las cuales formamos parte, para cerrar, ¿qué recomendación le puedes hacer a los líderes de este momento para evitar que esas brechas se conviertan en pérdida de oportunidades? Porque si bien esta nueva generación es la Z, que muchos también le llaman cristal, vienen en franela, con el pantalón roto, también vienen con mucha innovación. Uno de los valores más importantes que todas las organizaciones tienen que tomar en cuenta e incluir en sus culturas organizacionales. Entonces, quizás no cuentan con unas cosas, pero sí vienen con otras que son muy positivas. ¿Cómo podemos hacer como líderes para poder engranar un equipo de trabajo que vaya al cumplimiento de ese objetivo sin quedarnos en el problema? No le envíes correos largos, no les envíes notas de voz de 3 minutos, muéstrale el fin. Dile exactamente lo que esperan de ellos. Están dados a las metas. Son los que mayor cumplen metas esta nueva generación. O sea, tú le das un desafío, dale desafíos grandes que los inspire. Pero al darle ese desafío, solo muéstrale la meta. Dile qué es lo que quieres lograr. Y hazlo como tú quieres. Y ellos lo van a hacer. Y eso es increíble. Okay. O sea, una cosa que te entregan el resultado y vuelven a ti, que estás acostumbrado a trabajar 8 horas y en 1 hora te resuelven el problema y te dicen, ya terminé. Así es. Y quedamos como que, pero todavía te queda tiempo. No, pero ya yo terminé, esto fue lo que tú me pediste. Acepta eso. Son personas que tienen mucha información, son personas que manejan la tecnología de una mejor forma y tenemos que aprender a abrazar esa realidad. Entonces, básicamente es a las nuevas generaciones, es muéstrale el final. No le des toda una historia, muéstrale el final. Una vez que le digas el final, ellos van a estar dispuestos a escuchar la historia. Normalmente nosotros queremos liderar a las personas mostrándole toda la historia para después decirle lo que queremos que hagan.
No, esta generación no está hecha para eso. En esta generación entonces está en contra totalmente de lo que es la comunicación en espiral. Necesitamos una comunicación como flecha que vaya directo al grano y realmente los pueda motivar hacia el logro. Muchísimas gracias, Francisco, por acompañarnos a marcar la pauta. Hasta el momento he estado conversando con Francisco Pacheco, consultor estratégico de empresas, y estuvimos hablando un poco sobre liderazgo multigeneracional. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Somos Open House, tu guía inmobiliaria.